más famosos a nivel mundial. Este personaje amante de la hazaña, reconocido por tener un carácter gruñón y testarudo, a la vez siendo hasta cierto punto un poco cínico. Este personaje femenino, mundialmente reconocido como Garfield, no solo ha sido un ícono a nivel televisivo, sino por igual en internet. Pero hoy dejaremos a la oscura imaginación del creador del canal de Charles Darwin y veremos la retorcida perspectiva que tiene ante estos personajes infantiles. Lucid Garfield, The Fliplets. Nuestra historia comienza en un día normal y corriente de la vida de John. Este mismo llega cansado del trabajo, saludando a Garfield, pero este último no da respuesta. John, debido al cansancio, se dirige a su cama, diciéndole a Garfield que ha sido un día largo y deseándole buenas noches. Pero él no da una respuesta. Poco a poco, en aquella noche fría, Garfield se va acercando a John amenazantemente, siendo este mismo iluminado por la luz fría de la luna, revelando una silueta, una forma que escapa de nuestra comprensión, dejando salir extremidades de su espalda y comenzando a avanzar lentamente hacia John, realizando una aparente presión sobre este último. Complica la respiración y su movimiento, hasta que finalmente es aprisionado por una mano gigantesca. Ante la desesperación, John abre los ojos, encontrándose con algo que jamás olvidará. En el final de su agonía, John encuentra que Garfield se ha convertido en una abominación con grandes extremidades saliendo y brotando de su espalda, con aparentemente 6 patas, mientras sus ojos perforan su alma, hasta que finalmente todo acaba, con Garfield deseándole unas buenas noches a John. Buenas noches, John. Nuestra segunda historia sobre este personaje se titula Garfield, The Creator. Esta historia comienza con algo que aparenta ser una página de la Biblia, pero si somos observadores, poco a poco que va transcurriendo el texto, nos damos cuenta que esto no es lo que aparenta ser. Y entonces Garfield bendijo el séptimo día y lo santificó, porque el descanso de todo el trabajo de la creación que había hecho. Luego fue la mañana y la tarde, el octavo día. Entonces Garfield dijo, cada lunes y que sea impío para la humanidad, para que puedan saborear el sábado y saber del trabajo después del descanso. Y así fue como Garfield creó el lunes, el octavo día. Y fue bueno. Entonces Garfield dijo, que haya sustento para el lunes, hecho para satisfacer nuestros estómagos, para que mis hijos puedan alimentarse para vivir. Y así fue. Así fue. Garfield creó la lasaña, el alimento del Señor, y era bueno. Entonces Garfield dijo, que haya un hombre hecho a nuestra semejanza, para preparar la lasaña para mis hijos, y sufrir los lunes eternamente por el bien de la humanidad. Y así fue. Así fue como Garfield creó a John, el sirviente del Señor, y fue bueno. Sinceramente, como pudimos notar en este capítulo, hace una notoria referencia al Génesis de la Biblia, que en este mismo narra los acontecimientos que ocurrieron durante las dispensaciones de Adán, Enoch, Noé y Abraham. Para que el video sea más entretenido, hablaremos un poco sobre una de las versiones más retorcidas de él, y cabe recalcar que este mismo personaje, al igual que Garfield, ha sido un ícono infantil desde los años de 1900 hasta la actualidad. Elmo alargado, el Señor del dominio. Nuestra historia comienza con dos hermanos, divirtiéndose un lunes por la tarde, pero lo que comenzó como un simple juego de escondites entre hermanos, pronto se convertiría en un suceso inexplicable. En un momento donde los dos hermanos corrían por su casa, se dirigieron a un pasillo de esta misma. Los últimos pasos que debieron aterrizar en el piso de esta casa tan acogedora nunca llegaron, y al contrario, los dos niños comenzaron a caer en un abismo desconocido, llegando a un lugar brillante, un lugar parecido a un pasillo, con una canción de fondo, que resonaba entre las paredes de este inhóspito lugar. Esta misma canción sonaba familiar, algo que habían escuchado los dos niños un sábado por la tarde, un sonido que tenía una nostalgia perturbadora, un sonido tan familiar, pero a la vez tan fuera de lugar en este entorno desconcertante. Estos dos hermanos, impulsados por encontrar una salida, se dirigen al origen de este sonido. Cada vez que avanzan, esta música se vuelve más y más fuerte, hasta que finalmente, al girar en una esquina, se detuvieron, y ante ellos se reveló una criatura de inmenso tamaño, una criatura roja, de alargada con textura, aparentemente extendiéndose infinitamente en la distancia, con un pelaje enmarañado, sostenido por innumerables extremidades delgadas, que se agitaban frenéticamente, como si tuvieran un constante movimiento, con unos ojos desorbitados, que aparentaban mirar al horizonte, y con una boca aparentemente sin final, seguía esta familiar melodía, que los niños reconocían, también una canción tan alegre, pero en este momento teñida de tristeza, esta misma, de una criatura, con la apariencia, o mejor dicho, siendo Elmo. Elmo observó fijamente a los niños, con una mezcla de intriga y curiosidad. Elmo estaba sorprendido, porque durante tanto tiempo había estado solo, en este lugar aparentemente convertido en su dominio, aislado de cualquier persona o compañía externa. Ante él estaba, posiblemente, dos nuevos amigos, tan inocentes y confundidos, como en algún momento él estuvo. Elmo, al ver esta oportunidad, entra en conflicto entre el deseo de poder ayudar a los niños a regresar a su hogar, pero, a la vez, su sentimiento de no estar solo, de no ser abandonado de nuevo. Aparentemente, al final de este capítulo, el que predomina es este último pensamiento. Con una voz que no encajaba con su apariencia, se dirigió a los dos niños, diciendo lo siguiente. Escape de Elmo alargado. Con este capítulo tenemos la continuación de la historia pasada. Elmo, la criatura deforme que habita este dominio, comienza a experimentar emociones que él pensaba que había enterrado hace mucho tiempo.
Al observar a estos dos pequeños llorar por sus padres, se ve confundido y abrumado por un incesante sentimiento de empatía. Por primera vez, en mucho tiempo, siente su soledad representada en estos dos niños, con esta nueva compresión ante su entorno. Y de estos dos hermanos, su deseo egoísta de retenerlos para que nunca más esté solo, se ve opacado por un sentimiento de querer ayudarlos. Como una obra de sacrificio ante estos niños, decide ayudarlos para encontrar una salida de lo que él conoce como su dominio, utilizando su cuerpo aparentemente interminable, que crea una especie de camino entrelazando sus brazos. Los niños, motivados en volver a casa, comienzan a ascender, paso a paso, comienzan a subir en lo que aparentemente es una espiral sin fin, pero a la vez, cada vez más cerca a la libertad. Pero a la vez, de que estos dos hermanos se iban alejando cada vez más, Elmo los observó y experimentaba una mezcla de emociones que iban en contra del pensamiento de ayudarlos. Pero aunque su corazón se sentía dolido por dentro, esta decisión lo hacía sentir realizado. Aunque estos dos niños tal vez nunca lo vuelvan a ver, Elmo nunca los olvidará a ellos. Esta interacción, aunque corta, fue reconfortante. En este desolado y vacío mundo de Elmo. Como último acto de Elmo en esta historia, él se da cuenta de que ha recuperado el sentimiento de extrañar, un sentimiento de que él pensaba que había olvidado. Comenzó a sentirse ahogado, pero ahora comprende muy bien a los niños. Ellos extrañaban a sus padres. Welcome to Elmo's World. Five Nights at Freddy's 4 es la cuarta entrega de la popular serie de videojuegos de terror creada por Scott Cawthon. En este juego te encuentras en la habitación de un niño en su casa durante la noche. El objetivo principal es sobrevivir a las noches del juego mientras te enfrentas a diversos animatronics y criaturas terroríficas. Sean bienvenidos a Source Creative en español. El día de hoy analizaremos el iceberg de Five Nights at Freddy's 4. Sin embargo, este iceberg es bastante más diferente a otros icebergs de internet, ya que solamente hablaremos sobre este título. Recuerden que arriba del iceberg hay datos conocidos y mientras más bajamos veremos datos oscuros a la vez que desconocidos. Los icebergs de las entregas anteriores están acá arriba en esta pestaña y en la descripción por si quieren verlos. Dicho eso, comencemos con este iceberg. Estás en una casa. A diferencia del resto de entregas anteriores, esta no se desarrolla en ningún establecimiento, ni tampoco estás trabajando. En este juego tendrás que sobrevivir en una casa, lo que da un giro total a todo lo que conocíamos de la franquicia. Habitación. Dicho lo anterior, dentro de la casa, nuestro principal lugar seguro, entre comillas, es la habitación, nuestra habitación que podemos intuir por distintos elementos que es la de un niño. Jugabilidad. Five Nights at Freddy's 4 se aleja del formato de serie convencional en muchos sentidos. En particular, en lugar de jugar como guardia de seguridad en una oficina defendiéndose de los animatrónicos itinerantes, el protagonista principal es un niño en su dormitorio, como mencioné anteriormente, protegiéndose de versiones retorcidas y monstruosas de los conocidos personajes originales. En lugar de tener un monitor para alejar a los animatrónicos, el jugador debe revisar las puertas, el armario y la cama y utilizar una linterna para alejar cualquier animatrónico Mugmare fuera de la habitación, confiando en los ruidos ambientales para saber si algo se acerca. Además, mientras que los juegos anteriores se podían jugar haciendo clic frenéticamente entre pantallas y defensas, el ritmo al que se juega debe reducirse considerablemente, ya que hacer un movimiento sin esperar señales puede fácilmente resultar en un game over. Por lo que tu principal herramienta para sobrevivir es el sentido auditivo, lo que hace que sea algo difícil si no juegas con auriculares. Fecha de salida. El 13 de julio de 2015, Scott lanzó el avance oficial de Five Nights at Freddy's 4 en su canal de YouTube. Aunque inicialmente se planeó su lanzamiento el 31 de octubre de 2015, el juego se adelantó en numerosas ocasiones y finalmente se lanzó el 23 de julio de 2015. De hecho, en este quehacer podemos ver la fecha anteriormente mencionada, lo que quiere decir que Scott adelantó por mucho la salida del juego. Mini Freddys. Por comodidad los llamaré Fredles, pues bien, estos tienen una apariencia de peluche de Freddy, pero demacrado y totalmente terrorífico. Los Fredles aparecen en la cama, el jugador debe revisar la cama con frecuencia o, de lo contrario, 3 Fredles se acumularán así, invocando a Mugmare Freddy. Pantalla de inicio. Igual al gameplay, la pantalla de inicio da un giro 360 a lo anteriormente establecido, pues muestra una pantalla totalmente roja con sombras de lo que parecen ser animatrónicos y una casa a la lejanía. Pues bien, enfocándonos en lo primero, los animatrónicos, existen dos especulaciones. La primera, que parecen estar entre los arbustos escondidos, o también otra es que están en un montón de chatarra, algo así como un basurero de metal, y por eso tiene esa forma la sombra. En cuanto a la casa, eso refuerza el hecho de que estamos en una casa, en un barrio común, algo que nuevamente rompe con todo lo anteriormente establecido. Crying Child. El niño llorón es un niño tímido que llora todo el tiempo debido a que tiene una automatonofobia extrema. En los minijuegos, sufre acoso y tormento por parte de su hermano mayor, a quien siempre se le ve con una máscara de Foxy para aterrorizarlo. Este es el chico al que personificamos en este juego. Esto se puede concluir con lo anteriormente mencionado, los minijuegos que controlamos a este chico. ¿Qué son los Mugmares? Los animatrónicos Mugmare son pesadillas, como su nombre lo indica, con un aspecto grotesco y perturbador, totalmente rotos y lleno de dientes. Esta es la versión más perturbadora en los juegos oficiales. En cuanto a lo que son, se rumorea cree que son solamente las pesadillas, por su nombre, de Crying Chill, que le teme a los animatrónicos, y es por ello que los percibe así, aunque más adelante veremos otras teorías que podrían ser ciertas, y de serlo, serían los animatronics más perturbadores jamás vistos. Mugmare Freddy el más fácil de evitar. Como mencionamos anteriormente, Mugmare Freddy es invocado luego de que aparezcan 3 Fredles, por lo que este es considerado el animatrónico más fácil de evitar en esta entrega, pues es la única forma en la que te mata, algo curioso, pues es la cara de la franquicia y la principal cara de esta entrega por los teasers. Aunque esto es más bien una prueba de lo que sucedería más adelante con la saga, pues Freddy perdió mucho protagonismo. Plushtrap. Plushtrap es una variante Mugmare de un juguete de peluche Spring Bonnie. Es protagonista de su propio minijuego, Fun with Plushtrap. Plushtrap es una versión más pequeña y lujosa de Spring Bonnie. Es similar en diseño a Springtrap, aunque mucho más caricaturesco y menos dañado. También parece tener una apariencia menos amenazante que la mayoría de los animatrónicos Mugmare. Plushtrap es de color marrón verdoso con un tono marrón en el vientre y un par de orejas de 3 articulaciones. También tiene 4 dedos en las manos y 3 en los pies, lo cual es notablemente diferente de la mayoría de los otros animatrónicos Mugmare, ya que todos tienen 5 dedos en las manos y 4 en los pies. En el minijuego de Fun with Plushtrap, el jugador se encontrará frente a un largo y oscuro pasillo, en donde Plushtrap estará sentado en una silla al final de este. El objetivo es iluminar en menos de 58 segundos el pasillo en el momento preciso para sorprender a Plushtrap, quien deberá estar sobre la X que se encuentra marcada en el suelo frente al jugador, para así ganar el minijuego, dando como recompensa poder empezar la siguiente noche desde las 2 am. Pero si el tiempo se acaba y el jugador aún no consigue atrapar a Plushtrap, el minijuego terminará, ya sea con un jumpscare o con la frase "Todo va muy mal". Este minijuego se repite después de cada noche, aumentando la dificultad cada vez más. Perros ladrando. Como sonido ambiente, es posible escuchar a perros ladrando. Si bien esto trajo muchas dudas, no creo que sea necesario ponerlas, pues esto es solo sonido ambiente. El juego más terrorífico. Este es para muchos el juego más terrorífico de la saga FNAF, pues con los diseños perturbadores, la mecánica principal, el ruido, el hecho de que sea en una habitación, algo cotidiano, que genera mucha más personificación, y aunque la mayoría considera que el terror en la saga ya murió, o que tal vez nunca existió, este es el juego menos completado, ya que casi nadie
versión estándar de PC solo se pueden jugar las noches 1, 2 y 3, y cada una de ellas viene con un minijuego de final de noche y el minijuego Fan with Plus Trap. Se encuentran todos los animatrónicos de pesadilla. En móvil se lanzó una demostración separada que permite al jugador jugar hasta la noche 2 en una fecha desconocida, pero luego se eliminó por completo luego del lanzamiento de la actualización remasterizada de Clickteam. A diferencia de las versiones anteriores de demos, esta trae una pantalla de final nueva teniendo un texto que te incita a conocer lo que sigue en la versión completa, tanto como este animatrónico que no puedes encontrar en la versión demo del que hablaremos más adelante. Textura de cama encontrada. Es conocido que Scott saca sus texturas y recursos de otros sitios, como por ejemplo los sonidos de cámara del primer juego, la música final del juego anterior, etc. Pues bien, la textura de la cama en la habitación fue encontrada luego de años de búsqueda, y es la que estás viendo ahora mismo. Ayoe Nougat. La Ayoe Nougat, lanzada igual que el resto de sus versiones de otros juegos, fue lanzada el 31 de octubre, siendo la única que innovó otra vez, pues a diferencia de las anteriores, no es solo una adición de una calabaza y luces, esta trae nuevos diseños a los animatrónicos, además de animatrónicos nuevos, como lo son Newgmare John Boy, Newgmare Man y otro que veremos más adelante. Un texto que aparece en el menú. Los nuevos diseños de Bonnie y Chica ya no son conocidos como Newgmare, estas versiones son apodadas Yako Bonnie y Yako Chica. Muchos dientes. Hablando de la versión de Ayoe en John Boy, este reemplaza a Plustrap en su minijuego. Este es considerado el animatrónico con más dientes junto a Newgmare Chica, pues esta tiene 3 filas de dientes, aunque en la última Custom Night le quitaron una fila de estas. Teasers. Múltiples teasers fueron lanzados, en los cuales se veía la dirección que tomaría esta entrega, lo que encantó a muchos fans que buscaban mayor terror en la saga FNAF, otros que buscaban que la historia del juego anterior fuera resuelta, mientras que otros repudiaban el nuevo estilo, ya que se alejaba por mucho de lo que eran los juegos anteriores. Pues bien, como has estado viendo, estos teasers muestran a Chica, Bonnie, Freddy, Foxy y un animatrónico misterioso, aunque por último muestra a un muñeco de Spring Bonnie con un texto que se traduce a cosas terribles vienen en paquetes pequeños, lo que es más o menos un spoiler de la mecánica de este pequeñín. Five Nights at Freddy's Mobile. El port móvil de Five Nights at Freddy's 4 se lanzó por primera vez para Android el 26 de julio de 2015 y para iOS el 3 de agosto de 2015, ambos por un precio de $2,99. Posteriormente, Clickteam lanzó una versión remasterizada el 16 de enero de 2020 y esta es la versión que actualmente se encuentra en las tiendas. Las principales diferencias son: la mayoría de las animaciones son mucho más entrecortadas y se han reducido significativamente debido a la capacidad limitada de la memoria. La mayoría de los minijuegos del final de la noche también están completamente ausentes por razones de capacidad de memoria, siendo el minijuego posterior a la noche 6 la única excepción. El jugador no puede activar el ruido que se hace al tocar la nariz del peluche de Freddy en el port móvil debido a las limitaciones de que solo se permite un dedo en la pantalla a la vez y la linterna debe estar encendida para tocar la nariz. Las características de la versión remasterizada, o sea la actual, son: todo lo mencionado anteriormente ha cambiado y arreglado lo que era originalmente en la versión para PC. El soundtrack del título, igual que en los juegos anteriores, se reemplaza con un soundtrack nuevo. Minijuegos. Los minijuegos, mecánica importante para contar la historia del juego, introducido en FNAF 2, vuelve a hacer aparición esta entrega, siendo en esta en la que entregan mucha más información de la que se daba en juegos anteriores, por lo que hay muchos minijuegos, así que los resumiré brevemente, a excepción de los que hablaré en lugares más abajo del cerebro. Otra cosa es que estos minijuegos empiezan antes de cada noche, mientras que el que es al superar una noche es el de Plustrap ya que mencioné anteriormente. Minijuego antes de la noche 1. Aparecerá la frase 5 días para la fiesta, para luego brevemente se presentará un peluche de Fredbear con los siguientes diálogos. ¿Qué hizo esta vez? Él te encerró en tu habitación de nueva. No tengas miedo. Yo estoy aquí contigo. La pantalla cambiará repentinamente hacia el dormitorio, con los peluches de los 4 animatrónicos originales en el suelo y uno de Fredbear sobre la cama, el cual habla. Él deberá dirigirse hacia la salida, solo para descubrir que lo han encerrado, aparentemente por su hermano mayor. Acto seguido el niño se tirará a llorar, mientras el peluche dice: mañana es otro día. Luego de pasar la noche 1 y todas las noches, se repite el de Fan with Plus Trap, cada vez más difícil. Minijuego antes de la noche 2. Aparecerá la frase 4 días para la fiesta. Nuevamente se podrá observar el dormitorio, pero esta vez con la puerta abierta. El peluche de Fredbear dice: sabes que se está escondiendo otra vez. Al salir del cuarto e ir hacia la izquierda, el niño llegará a una sala con un sofá y un televisor. Al acercarse a este último, el hermano del niño saltará y lo asustará, provocando que este caiga a llorar nuevamente. El peluche de Fredbear repetirá: mañana es otro día. Como detalle, se puede ir hacia la derecha y entonces descubrirá una habitación con decoración rosa y un juguete de mangle en el suelo, la que se intuye es la habitación de una hermana del niño. Minijuego antes de la noche 3. Aparecerá la frase 3 días para la fiesta. Se podrá apreciar que bajo una mesa se encontrará el niño llorando en Fredbear's Family Dinner. El peluche le dice: se fue sin ti. Él sabe que odias este lugar. Estás justo al lado de la salida. Si corres, puedes lograrlo. Apresúrate, dirígete hacia la salida. Sin embargo, cuando se intente salir, un hombre disfrazado de Fredbear aparecerá repentinamente. El peluche entonces le avisará: es demasiado tarde. Apresúrate hacia el otro camino y pide ayuda. Sabes lo que pasará si te atrapa. Ir hacia la derecha hará que el niño llore. Entonces el peluche repetirá: mañana es otro día. Si se quiere, se puede dirigir hacia la habitación de la izquierda para después de volverse. Al hacerlo un par de veces, se podrá observar al hombre morado introduciendo a un empleado en un traje de Spring Bonnie. Minijuego antes de la noche 4. Aparecerá la frase 2 días para la fiesta. Al iniciar el minijuego, se podrá observar al niño llorando aún por debajo de la mesa. El peluche de Fredbear, como es habitual, tratará de animarlo. El niño entonces se levanta, el jugador deberá regresar a su casa. Durante su camino podrá encontrarse con un total de 5 niños, uno de ellos en una zona escondida, quienes hablan sobre su cercana fiesta de cumpleaños. Al llegar a casa, el peluche le avisará que tenga cuidado. Ir al dormitorio del niño hará que el hermano salga repentinamente de abajo de la cama y lo asuste, dejándolo llorando en el suelo. El peluche entonces repetirá: mañana es otro día, como suele hacer. Minijuego antes de la noche 5. Aparecerá la frase 1 día para la fiesta. Esta vez el niño se encontrará encerrado por su hermano en lo que parece ser el backstage del restaurante. El jugador no puede interactuar y solo verá cómo el niño le suplica al hermano desesperadamente que lo deje salir, luego se echará al piso a llorar, deprimido y asustado. Esos son los minijuegos, por ahora, luego comentaré el resto, pues tienen una historia mucho más profunda de fondo. Five Nights at Freddy's 4 es un fracaso exitoso. FNAF 4 es considerado un fracaso exitoso, pues en cuanto a su historia muy confusa y el gameplay, no a muchos jugadores les llamaba la atención jugar el título, lo que hace que sus ganancias bajen, además de tener el nuevo puesto de calificación más bajo, por debajo de FNAF 3, o sea el juego que intentaba arreglar. Pues si bien esto es así, es considerado a su vez exitoso, ya que fue de los juegos más vistos en YouTube, porque al ser el más aterrador hasta ahora, la mayoría quería ver a sus youtubers favoritos jugarlo, lo que llevó a que subir este juego sea un rotundo éxito, mientras que en el interior del juego todo estaba fracasando. Pero nuevamente, a mí personalmente me gusta mucho. No hay pantalla de Game Over. A diferencia de los juegos anteriores, en este no hay pantalla de Game Over, pues lo único que tenemos es una pantalla llena de sangre, tal vez, remarcando lo grotesco que es este juego. El peluche de Fredbear te sigue. En los minijuegos, el peluche de Fredbear que te habla, te persigue a todos los escenarios. Lengua de Newgmare Foxy removida. Originalmente, como vemos en este teaser, Newgmare Foxy tenía lengua, no obstante, posteriormente fue completamente eliminada. Scott en una entrevista en el canal de Dauco explica que removió la lengua de Foxy, pues dice que mientras en el teaser se veía terrorífico, in-game no quedaba muy bien, por lo que la terminó quitando. Newgmare Freddy pantalla removida. Desde la primera
versión original del portmóvil había una pantalla de menú previo que mostraba la imagen de Nightmare Freddy, al igual que la de la cabeza de Springtrap, que en realidad era un renderizado utilizado para la imagen de portada del juego. Se eliminó cuando Tricklear LLC implementó el juego con el parche de actualización remasterizado. Los Nightmare son fobias. Los animatrónicos Nightmare posiblemente están basados en fobias que tienen los niños, como por ejemplo Nightmare Freddy, que es el miedo a creer que hay algo bajo tu cama, los peluches al miedo a las muñecas que se mueven o son malignas, Nightmare Chica y Bonnie al miedo de lo que hay tras la puerta en la oscuridad, y por último Nightmare Foxy, que es el miedo a lo que hay en tu armario. Pero tú dime, ¿crees que si están inspirados en estas fobias? Animatrónicos Toy en Five Nights at Freddy's 4. En el minijuego antes de la noche 4, el Killing Chip tendrá que volver a casa. Pues bien, en el trayecto a casa podemos ver a una niña que juega con los juguetes de la gama Toy. Pero, ¿cómo es esto posible? Si supuestamente este juego debería de ser una precuela de FNAF 2, pues lo más probable es que estos juguetes sean una versión juguete de los originales, obviamente, lo que haría que la gama Toy todo este tiempo siempre estuvieran inspirados en estos juguetitos creados mucho antes de la existencia de los mismos. Sonido de jumpscare eliminado. En el tráiler del juego podemos escuchar el sonido del jumpscare original, que posteriormente sería eliminado para ser reemplazado por uno más corto. Y es el siguiente, ten cuidado porque puede ser un sonido molesto. Estrella de colores. En los archivos del juego existe una estrella completamente animada y parpadeante. Su propósito es claramente desconocido, pero podría ser una versión anterior del logro estrella del juego. Fredbear. En este juego, Fredbear tiene mucho más protagonismo, siendo uno de los primeros rostros de Freddy's y la versión más temprana de este, aunque distinta, siendo otro personaje. Podemos verlo en los minijuegos, como por ejemplo partes de él en la zona de partes y servicios, el peluche de este y la importancia extendida de este. De hecho, tiene tanta importancia que es el protagonista de la siguiente entrada. Mordida del 83. La mordida del 83 es un evento que ocurrió en Fredbear's Family Dinner, el mismo restaurante que se encuentra en el minijuego antes de la noche 6, y esto es lo que pasa. Aparecerá la frase 0 días para la fiesta. Al iniciar el minijuego se mostrará al niño arrodillado en el suelo, rodeado por su hermano y los amigos de este. Estos se burlarán de él, riéndose de su sufrimiento, mientras en ruegos y llantos, el niño implora que no le haga nada. Estos tipos lo agarrarán y lo llevarán a la boca de Fredbear, luego de reírse. Fredbear, debido a la presión ejercida por los propios mecanismos, cierra la boca aplastando la cabeza del niño. El silencio queda en la habitación, creando así la mordida del 83. Mordida del 87. Erróneamente se crea esta mordida la mordida del 87 al tener una trama conflictiva con sus minijuegos, pero bueno, como podemos concluir que esto sucede en 1983, resulta que en la televisión se encuentra este texto que dice 1983, lo que llevó a muchos a creer que sucede en 1983, aunque otros creen que significa que Fredbear Films está fundada desde 1983, se popularizó la creencia de la mordida del 87 por este clip de Markiplier que reacciona a este suceso para luego decir que es la mordida del 87, lo que se hizo meme y bueno, el resto es historia. El juego con la trama más conflictiva. Lo anteriormente mencionado, este juego cuenta con la trama más conflictiva, pues en un inicio, Scott tenía la idea de crear un juego que llenara el vacío que dejó el FNAF 3, haciendo todo lo contrario, pues se creía que contará la historia de la mordida del 87, el asunto inconcluso de la saga, pero solo traería muchas más preguntas, e iniciando así algo que la saga haría mucho, que es dejar tramas inconclusas para que los fans hagan teorías y así alimentar mucho más a la comunidad, pero que juega en contra con los inmensos vacíos que dejan estos y conflictos que crean. Radio distorsionada. Como sonido de ambiente se encuentra este audio de lo que es aparentemente una radio distorsionada a la distancia. Pues resulta que esta radio es la llamada del primer juego, pero más grave e invertida. Five Nights at Freddy's 4 es la pesadilla de Scott. En un post, Scott mencionaba que tuvo una pesadilla, ahora el post está eliminado, pero así narraba. En la vida real tiendo a tener pesadillas cuando estoy despierto, lo que significa que camino mientras duermo, etc. Una noche soñé que Bonnie estaba en el pasillo afuera de mi puerta, mientras saltaba de la cama y me apresuraba a mantener la puerta cerrada. Descubrí que la puerta estaba cerrada y me llenó de pavor. En FNAF 1, cuando las puertas no funcionan, significa que ya hay algo en tu oficina. Entonces, cuando sentí que el piso estaba cerrado, sentí que Bonnie estaba adentro, mi habitación y estaba a punto de atraparme. Afortunadamente, me desperté. ¿No te parece familiar? Así es muy parecido a este juego, pues bien, esto se cree que fue una de las inspiraciones de Scott al crear esta entrega, con por ejemplo similitudes como la mecánica de cerrar la puerta. Referencia a Dead Desolate OP. Dead Desolate OP, un videojuego creado por Scott que trata sobre robots. Bueno, resulta que aquí hay un personaje robot muy similar al juguete que se encuentra en la habitación, solamente que este juguete es de color morado. Five Nights at Freddy's 4 creó Sister Location y FNAF World. El juego final era FNAF 3, sin embargo, luego de las pésimas críticas, Scott decidió terminar todo con un nuevo juego que arreglara todo lo que anteriormente salió mal. Este juego es FNAF 4, no obstante, FNAF 4 generaría aún más dudas y expandirá aún más la historia del juego, creando la nueva mordida del 83, historia que desconocemos hasta el momento. Es así que este juego se transformaría en la nueva peor entrega en críticas, destronando a FNAF 3. Si te preguntas por qué FNAF 4 era el final, en los teasers e información del juego era conocido como el final chapter, o sea, el capítulo final. Scott pensó en reparar nuevamente el desastre que estaba haciendo en críticas, es así que comenzó a trabajar una nueva entrega, bueno, dos nuevas entregas, las que fueron FNAF Sister Location y FNAF World, una como un juego que haría con mucho cariño y volviendo a lo que le gustaba, los RPG, mientras que el otro sería un juego que debería arreglar lo que pasó con el juego anterior. Esto significa que si FNAF 4 no hubiera tenido malas críticas, este hubiera sido el final de FNAF. Nightmare Fredbear. Nightmare Fredbear, una versión gigante y aterradora de Fredbear que hemos estado viendo en los minijuegos. Este oso animatrónico andrajoso y desgarrado tiene pelaje dorado y lleva un sombrero morado y una pajarita. Este aparece como el primer jefe, ya que la quinta noche y la mitad de la noche 6 es solamente para él, por lo que tendrás que tener mucho cuidado. Descrito como todo lo contrario de Fredbear original en términos de comportamiento, Nightmare Fredbear es un animatrónico monstruoso que no disfruta más que atormentar a sus víctimas cuando surge la oportunidad. Esto se deja saber con las siguientes líneas de voz. Nightmare, la contraparte de Nightmare Fredbear. Nunca se ha dado una explicación clara del origen de este animatrónico. A pesar de poseer una apariencia y comportamiento similar a Nightmare Fredbear, es mucho más agresivo en comparación y actúa como la última amenaza o jefe al que el jugador debe enfrentarse en la cuarta entrega. Esto, junto con su nombre, parecería indicar que simboliza la peor pesadilla del protagonista, tomando la forma del personaje que más teme y hacerlo más terrorífico y peligroso. Por lo que esta es la reencarnación del terror, estas son sus líneas de voz.
viejas, como por ejemplo la de la existencia de los Mugmare Toys, esta teoría se basaba en el hecho de que al estar en el Migame se podrían encontrar de alguna manera, pero esto obviamente es falso. Otra más es la existencia de alguna especie de Mugmare Springbonie, porque, puesto que existe Mugmare Fredar, debería de existir Mugmare Springbonie, pues bien, esto obviamente no es así. Y como última, está la teoría de que el peluche que nos habla en los 1000 juegos está poseído por el alma de algún niño secreto que había que encontrar en los 1000 juegos, y lo que nos dice es para ayudarnos y descubrir que de paso, dejándonos pistas en los mensajes, pero esto, ahora, no tiene mucho sentido que digamos. Estás en coma. La teoría de coma explica que todo lo que sucede luego de la noche 5 no es real, que todos son pesadillas, y la aparición de Mugmare Fredar y Mugmare son la reencarnación del miedo del niño tratando de sobrevivir. Aparecen píldoras y un tubo con suero en la parte izquierda de la cama, y por último, unas flores. El tubo con suero significa que el niño se encuentra en un hospital luchando por su vida. Esta teoría tiene muchísimo sentido y es muy apoyada. Mugmare endoesqueleto. En Fight Nights at Freddy's el Quantet es posible ver esto, sí, como estás presenciando. Un endoesqueleto Mugmare, pero ¿cómo es esto posible? ¿No se supone que los Mugmare son eso? ¿Pesadillas? ¿No tiene sentido que existan endoesqueletos de algo no físico? Pues resulta que todo esto derivó en una teoría que es que los Mugmare son reales. ¿Quién es el peluche de Fredar? Una duda que quedó a muchos y que quedó a su vez sin explicación fue quién era el peluche de Fredar, si estaba poseído, si era un animatrónico, si alguien más lo controlaba. Esta pregunta nunca tuvo respuesta. No obstante, existe una especulación popular que es la de que somos el hijo de William Afton quien nos habla a través del peluche tratando de consolarnos. Ahora bien, esto podría ser cierto de no ser porque cuando vemos a William Afton introduciendo la cabeza del traje de Springbonie, el peluche nos habla, no tendría sentido que pudiera hablarnos tan rápido y frente a otro trabajador. Es por ello que se tenía otra teoría que es la de que en realidad es su amigo imaginario o un alma que lo posee. Esto se cree porque el peluche puede teletransportarse e incluso convertirse en una flor. ¿Cómo es esto posible? En Five Nights at Freddy's Sister Location podemos ver este muñeco Fredar que es el que tenía el niño, por lo que lo de ser imaginario ya no es posible. Además, como estás viendo, sí, tiene un walkie-talkie, lo que refuerza más el hecho de que alguien le hablaba por el muñeco. Así es, William Afton, el hombre morado. Otro dato es que cuando sucede la mordida del 83, no podemos ver al peluche por ningún lado. El cofre. Al final de la noche 7, se puede ver el cofre por primera vez. El cuadro permanece bloqueado, con texto encima. Según Scott Cawthon, se suponía que esto se abriría en este momento, sin embargo, se descartó porque la base de fans no pudo resolver FNAF 4 a tiempo. El cofre contenía lo que serían todas las respuestas de FNAF, con toda la historia filamento explicada, sin embargo, como dije antes, esto nunca pudo llegar a abrirse, así ocultando todo lo que sería la historia original de FNAF. Con la salida de las nuevas entregas y libros, la historia poco a poco fue cambiando cada vez más, por lo que se cree que el contenido de la caja ha ido cambiando con el tiempo. Este era el verdadero final de FNAF, pero ahora sabemos que jamás podremos ver el contenido original de la caja. Cofre abierto final eliminado. Parece haber un archivo del cofre de Five Nights at Freddy's 4, pero abierto en FNAF World. No hay forma de activarlo y la caja parece no tener nada dentro. Puede que haya sido planeado para revelar el misterio en este videojuego, no obstante, no sirve para nada, solamente es la textura, pero se cree que en este juego pudo haber un final oculto sobre la historia de FNAF 4. Estás neutro. Al terminar la noche 6, luego de la mordida del 83, tenemos que aguantar contra los animatrónicos y Fredar. Esto simboliza al pequeño niño luchando por su vida. Una vez completando la noche, comenzará el último minijuego. El niño está en un lugar totalmente oscuro, mientras es acompañado con los 4 peluches de los animatrónicos originales y de Fredar. El hermano mayor, al parecer, le habla al niño arrepentido. ¿Puedes escucharme? No sé si puedes escucharme. Perdóname. El peluche de Fredar procede a hablarle, mientras los demás animatrónicos a su vez desaparecen. Estás roto. Seguimos siendo tus amigos. ¿Todavía crees eso? Yo sigo aquí. Te volveremos a arreglar. Luego se desvanece, dejando al niño solo y llorando, mientras este también se desvanece, lentamente muriendo, acompañado de un pequeño sonido parecido a los electrocardiogramas, parecidos a los de un hospital, dejando claro que el Killing Chill finalmente murió. Se podrá jugar la noche 7, donde está solamente Mugmare, lo que representa el miedo y el pánico del pequeño niño luego de morir, siendo su pesadilla final representada con Fredar, que es el animatrónico que le arrebató la vida. Al superar la noche, es que saldría la caja, que se mantendrá cerrada, hagas lo que hagas. Tales from the Pizza Plex 8B7-2. Bien, ¿recuerdas todo lo que te dije a lo largo del iceberg? Pues olvídalo todo con la salida de un libro llamado Tales from the Pizza Plex 8B7-2. Cambia toda la historia de lo que se creía FNAF 4, y aunque trato de no traer los libros, porque desconozco de ello y solo hablo de los juegos, esto era imposible de pasarlo por alto. Resulta que este libro cambiaría todo lo que conocíamos sobre la historia de este juego y Sister Location, así que comencemos con la historia de Ditofobia. Rory, un joven de 7 años, se despierta en una habitación, los 4 monstruos que lo persiguen se aparecen una vez para atacar, el animatrónico más espeluznante con apariencia de oso demoníaco lo muerde, Rory gritó y cerró los ojos, solo para abrirlos y descubrir que las criaturas habían desaparecido. Aunque a pesar de los horrores que vivía con esas pesadillas, se prepara para ir a la escuela mañana. Estas pesadillas las mantiene en secreto a sus padres, el chico era muy solitario, pero a pesar de eso, tenía un amigo llamado Wade. El chico, cuando va a ir a la escuela, no encuentra la salida, pasando así todo el día hasta que cae la noche. Al llegar la noche, fue a dormir, se despierta a medianoche por un ruido, al asomarse vio que era el armario del que se asomaba una criatura demoníaca de un zorro, todas las demás pesadillas se abalanzan sobre él para atacar, el chico cierra los ojos y al abrirlos, todos desaparecen. Nuevamente se prepara para ir a la escuela, pero no encuentra la salida. Esto se repite al menos por 2 noches, pero en la cuarta noche algo cambia, ninguna pesadilla demoníaca lo persigue, lo único que escuchó fue un sonido de motor que fallaba, finalmente pudo dormir tranquilo. Al despertar, se dio cuenta de algo, su dormitorio estaba sucio, llamó a sus padres, pero su voz ya no era aguda, era más profunda, notando que su mano era más grande al abrir la puerta, se dirigió al baño y al verse en el espejo, no lo podía creer, era más viejo, parecía no tener 7 años, sino 17 años. Vuelve a su dormitorio para darse cuenta de que había rieles metálicos en el piso, siguió los rieles escaleras abajo, al ir a la habitación de sus padres, la puerta era falsa, también la puerta del baño era falsa, tenía un altavoz. Siguió los rieles que se dividían en dos, uno a su habitación y el otro a una puerta, al abrirla estaba Mugmare Bonnie, pero no atacó, la criatura estaba pegada a los rieles, al igual que el resto, Mugmare Chica, Foxy y Freddy. Siguió por los rieles para tratar de encontrar una salida real, descubriendo que detrás del frigorífico había un hueco que contenía un túnel de metal, bajó por el túnel para encontrarse una habitación llena de tubo de gas que bombeaban el gas hacia su casa, encontró un escritorio con un portapapeles que contenía documentación a mano sobre él. Al parecer los papeles trataban de documentar cómo es que funciona el miedo en la mente de un niño. Resulta que este chico estuvo atrapado en un ciclo por 10 años. El chico continuó, llegando a un establecimiento que seguro conocerás, llegó a Circus Abyss Entertainment en Rental, así es, el establecimiento de Sister Location, el siguiente juego. El chico encuentra un ascensor que no funciona, encuentra una radio para intentar comunicarse, lo logra y se comunica con Wade, su viejo amigo. Él le explica que sus padres lo dejaron de buscar luego de un año y que en ese tiempo tuvieron una niña. Rory le explica su situación y Wade sugiere utilizar
sintió tranquilizado por la voz, recordando cómo a sus padres nunca les gustó por quién era y que nunca encajó en la escuela. A Rory también le preocupaba que si regresaba, a su hermana tampoco le gustaría. La voz dice que Rory nunca estaba solo y que este lugar era su hogar. Rory, al darse cuenta de que nunca encajaría en el mundo real, arregla el cable suelto de la máquina que provocó que la ilusión se desvaneciera. Rory volvió a la cama, listo para enfrentar las pesadillas nuevamente. Mientras tanto, la cinta de la voz de Aston se rebobinaba. Cuando Rory recordara la verdad nuevamente, la cinta estaría allí para disuadirlo de irse, como siempre. Esto rompe totalmente lo que sabíamos sobre FNAF 4 y Sister Location conectando directamente con ambos, y de ser canónico, todo lo que se suponía sobre el cuarto juego no era real. Hay muchos comentarios diciendo que la historia del juego se arruinó y que Scott se lo está inventando a la marcha. Sin embargo, lo real de esto es que según los libros esta sería la verdad de FNAF 4 y Sister Location. Pero dime, ¿tú crees que a Scott se les fue de las manos o crees que siempre estuvo planeado por Scott? Como siempre te leo en los comentarios, gracias por ver. Advertencia. El siguiente contenido puede ser sensible para algunos públicos. Si eres sensible a temas turbios, perturbadores o bizarros, están tomando ver este contenido o no. Los icebergs en internet son utilizados para clasificar un tema en específico en niveles, ya sea sobre el universo, el océano, franquicias de videojuegos u otros medios audiovisuales. Five Nights at Freddy's no fue la excepción, tienen infinidad de icebergs por el internet. El día de hoy os traigo el iceberg definitivo de Five Nights at Freddy's, donde fusiono todos mis icebergs desde FNAF 1 hasta Hell's Wanted 2. Al ser videos antiguos, escucharéis la voz de Loquendo y veréis avatares antiguos que tuve. Dura 3 horas, así que podéis ver o escuchar el vídeo mientras trabajáis o poneroslo de fondo mientras hacéis otras cosas. En fin, no me rollo más, así que ponte cómodo porque empezamos con el iceberg definitivo de Five Nights at Freddy's. Nivel 1, la superficie. Si nos fijamos en el tráiler de FNAF 1, podemos ver que al principio Bonnie iba a ser el que iba a correr por el pasillo y iba a atacar al guardia entrando por la puerta. Sin embargo, al parecer fue reemplazado en último momento por el animatrónico de Foxy. En la cámara 4B podemos ver un póster con las normas del restaurante. Sin embargo, este póster puede cambiar entre 4 periódicos distintos donde nos cuentan parte del lore de Five Nights at Freddy's, principalmente la desaparición de los 5 niños y el cierre inminente del local de Freddy Fazbear Pizza. Si en la Custom Night ponemos la siguiente secuencia de números 1, 9, 8 y 7, es decir, la fecha de 1987, nos comeremos un jumpscare de Golden Freddy. En su época, se pensaba que Golden Freddy había causado la mordida del 87 debido a este easter egg. De vez en cuando durante las noches del primer juego podemos ver varias alucinaciones de los animatrónicos, como un Freddy con ojos hiperrealistas o un Bonnie con sus ojos fuera de sus órbitas. En diferentes partes de las noches podemos ver la característica frase It's me a modo de easter egg. En alucinaciones, cuando Foxy sale de la Pirate Cove, cuando sale Golden Freddy y en pintadas en las paredes. Hay una pequeña probabilidad de que cuando Bonnie esté en la cámara de Parks and Service nos mire de una forma terrorífica observándonos a través de 2 puntos blancos en sus cuencas oscuras. Al igual que pasa con Bonnie, si Freddy se queda solo en el show stage, hay un 10% de posibilidades de que pase de estar mirando al frente a mirarnos fijamente. Si nos fijamos en las cámaras 2B o 4B durante las noches 4, 5, 6 o 7, podremos ver cómo los animatrónicos de Chica y Bonnie agitan la cabeza bruscamente mientras emiten un perturbador sonido. En la noche 5 podemos escuchar una llamada bastante terrorífica protagonizada por los animatrónicos de la pizzería. Sin embargo, si modificamos el audio podemos ver que se trata de un trozo del libro La autobiografía de un yogi, por lo que en sí, este audio no tiene nada que ver con el juego. Nivel 2, las profundidades. Esta entrada hace referencia a la premisa original del juego, la cual nos cuenta el asesinato de 5 niños a manos de, en ese momento, un misterioso asesino. Estas almas pasarán a poseer a los 5 personajes animatrónicos del primer juego, Freddy, Bonnie, Chica, Foxy y Golden Freddy. Si nos vamos a la cámara 4A, hay una pequeña posibilidad de que los pósters de los animatrónicos cambien a unos pósters de unos niños pálidos llorando, haciendo referencia a los espíritus de los niños. Durante la salida del primer juego, se rumoreaba de la existencia de un sexto animatrónico, el cual era un perro llamado Sparky. En teoría, este era un animatrónico ultra secreto que había una ínfima posibilidad de verlo mirándote desde la puerta de Parks and Service. Sin embargo, con el paso del tiempo, esta leyenda fue desmentida. Golden Freddy es un animatrónico oculto del primer juego, el cual tiene muy pocas posibilidades de aparecer en el mismo. Si tenemos suerte, cuando miremos la cámara 2B, podremos ver cómo el póster de Freddy poco a poco va cambiando, intentándose abrir la mandíbula. De un momento a otro, este póster cambiará a uno de un Freddy dorado y, cuando bajemos las cámaras, podremos ver a este animatrónico oculto sentado en nuestra oficina como un cadáver. Para Scott Cawthon, el animatrónico más terrorífico es Bonnie, pues, durante el desarrollo del juego, Scott no paraba de tener pesadillas con él, donde lo veía parado enfrente de la puerta de su habitación. Scott rápidamente intentaba cerrarla, pero esta se quedaba atascada, significando que Bonnie ya había entrado a su habitación, justo lo que ocurre en el juego, y se plasma perfectamente en Five Nights at Freddy's 4. Tanto después de la pantalla de warning tras abrir el juego o después de la pantalla de muerte, hay un 0,1% de posibilidades de que en vez de ver la pantalla del título, veamos una cabeza de Bonnie sin ojos durante 10 segundos. Al final, los ojos de Bonnie se encenderán y volveremos a la pantalla del menú principal. Si nos fijamos detenidamente en el animatrónico de Freddy, podremos ver que tiene pequeñas marcas de manos en su cara, como si fueran de niño pequeño. Esta era una de las razones por la cual se creía en su época que Freddy había causado la mordida del 87. Cuando Freddy se mueva durante las noches, será muy difícil verlo en las cámaras, debido a que siempre se oculta en la oscuridad. Sin embargo, podremos verle si nos fijamos en los 2 puntos luminosos que identifican sus ojos. En 2016, se creó una atracción de terror inspirada en Five Nights at Freddy's 1, en la que se podían ver las decoraciones de la pizzería, como dibujos de los niños y las estrellas colgadas en la pared, al igual que los animatrónicos del primer juego. Era una atracción en la que tendrías que pasar por diferentes zonas a medida que ibas pasando las horas de la noche, hasta las 6 am, siendo la parte final de la atracción. Nivel 3, el abismo.
Esta entrada hace referencia a la creencia popular por allá del año 2014 y 2015 de que el restaurante de Freddy Fazbear Pizza existía en la vida real y se podía encontrar en Google Maps. Sin embargo, y como es obvio, todas estas imágenes eran totalmente fake. Inclusive, había vídeos en YouTube donde supuestamente visitaban dicho restaurante ya estando abandonado. En la noche 4 del primer juego, podemos escuchar la última llamada del tipo del teléfono, en cuyo final podemos escuchar cómo los animatrónicos consiguen atraparlo, acabando con su vida, siendo metido muy posiblemente en un traje, teniendo una muerte espantosa. Si cogemos la risa de Freddy y aumentamos su velocidad, podremos escuchar la risa de una niña pequeña. Curiosamente, este audio es utilizado en el juego antes de que aparezca Golden Freddy en nuestra oficina. En el juego se reportan mucosidades y sangre saliendo de los animatrónicos, al igual que un olor putrefacto viniendo de ellos. Esto se debe a que los niños asesinados fueron escondidos dentro de los animatrónicos, descomponiéndose poco a poco. Es muy perturbador pensar que en el juego estamos siendo atacados por animatrónicos poseídos con infantes en alto estado de descomposición en su interior. En la cámara de Parts and Service hay una pequeña probabilidad de que tanto las cabezas de repuesto como el endoesqueleto que está sentado en la mesa se nos queden mirando fijamente. Un easter egg bastante perturbador. Cuando los animatrónicos nos atrapan y perdemos la partida, nos aparecerá una trágica pantalla de muerte. Podemos ver cómo los animatrónicos nos han introducido en un traje, muriendo debido a nuestros órganos y nuestros aplastados por las partes metálicas y endoesqueleto del mismo traje. Una muerte muy grotesca. Ocurrió en un local de la ciudad de Aurora, Texas, Estados Unidos. Un empleado que había sido despedido en junio de ese año ingresó hasta allí y disparó a 5 trabajadores. 4 fallecieron y 1 sobrevivió. El atraco terminó con el sujeto huyendo tras sustraer dinero de la caja del lugar y otras especies. Como resultado de un extenso juicio, el hombre fue condenado a morir en la silla eléctrica el 16 de mayo de 1996. Su ejecución aún no se ha llevado a cabo. Un extraño que quiso venganza. Quien irrumpió esa noche en el local de Chuck E. Cheese fue un hombre llamado Nathan Gerard Dunlap, un hombre que en ese entonces tenía 18 años y estaba decidido a vengarse de sus empleadores por haberlo despedido 5 meses atrás. ¿Qué relación tiene este crudo acontecimiento con Five Nights at Freddy's? Bien, se lleva hablando de esta teoría desde los inicios de la franquicia, y es que puede que los animatrónicos de FNAF 1 tengan correlación con las víctimas asesinadas. Una de las víctimas, Benjamin Brand, pasaba la aspiradora en el armario de suministros cuando fue asesinado, un sitio sin demasiada importancia. No obstante, podría ser motivo de inspiración para Wendy, ya que este es el único animatrónico en acceder a la habitación de partes y servicios, habitación que no tiene mucha importancia. La chica podría estar inspirada en Sylvia Crowell, puesto que fue asesinada en un lugar cercano a los baños, limpiando la barra de ensaladas cuando fue atacada, y todos sabemos cuál es el lema de chica, Let's Eat. Por otro lado, Foxy podría estar inspirado en Mark Solberg, ya que ambos están situados en la parte trasera del restaurante. Esta era una persona un tanto agresiva, lo que explicaría el comportamiento agresivo del zorro animatrónico. La única víctima que no parece tener similitudes es Colin O'Connor, la cual se le vincularía a Freddy. Este, tras pasar la zona principal de la pizzería, se esconde en el baño de mujeres. Esto podría ser un guiño a que Colin era una mujer. Finalmente queda un personaje, Golden Freddy, el cual podría ser vinculado con el único superviviente, Bobby Stevens, ya que la pose que tiene Golden hace parecer a la de un cadáver humano, pudiendo ser una referencia a Bobby haciéndose el muerto. La mordida del 87, como todos sabemos, hace referencia al suceso ocurrido en Five Nights at Freddy's 2, donde una persona fue mordida en el lóbulo frontal por un animatrónico. Sin embargo, en el primer juego, al no tener constancia de otros establecimientos previos al mismo o de otros animatrónicos, se tenían como posibles candidatos a causante de la mordida a Foxy, teniendo sentido del por qué está fuera de servicio, Freddy, debido a las marcas de manos en su cara, y Golden Freddy, debido a la misteriosa aura que rodea al personaje. Puede que alguno no conozca esto, pero Puppet estuvo en Five Nights at Freddy's 1. Esto debido a las cinemáticas que podemos ver en el segundo juego, donde este nos sigue con la mirada, donde también podemos ver a los animatrónicos clásicos. Por lo que sí, Puppet sí estaba en Five Nights at Freddy's 1. La muerte de William Afton, también conocido como el Hombre Morado, sucede en una habitación secreta en Five Nights at Freddy's 1, donde, cuando el restaurante está abandonado, destruye a los animatrónicos. Posteriormente, las almas de los niños van en su búsqueda, aterrorizándolo y llevándolo a meterse en el viejo traje de Spring Bonnie debido al miedo que tenía William. Sin embargo, los resortes del traje saltaron, aplastando y destrozando el cuerpo de William hasta la muerte. Nivel 1, la superficie. La mordida del 87 es un evento ocurrido en 1987, fecha en la que transcurre la segunda entrega, Five Nights at Freddy's 2. En este acontecimiento, un animatrónico mordió en el lóbulo frontal a una persona durante una fiesta de cumpleaños. Se tienen como candidatos a Mandy o a Toy Chica, pero todavía no hay un causante concreto. Si empezamos una noche, iniciamos el juego y en la pantalla de Game Over podremos ver de vez en cuando unas cabezas con una estética muy sombría de algunos de los animatrónicos del segundo juego con una estática de fondo. Cuando no conoces este easter egg, se hace bastante aterrador. En el minijuego de Take It to the Children, vemos como un niño es atrapado por William. Sin embargo, este niño se trata de Charlie, el alma que pasaría a poseer posteriormente a Puppet. Hay una ínfima posibilidad de que uno de los Puppet Pals de la pizzería se teletransporte directamente a nuestra oficina, siendo una alucinación o denotando la actividad paranormal en el lugar. Si nos fijamos en los archivos del juego, podemos ver que iba a tener la mecánica de un medidor de toxicidad cuando nos ponemos la máscara, sin embargo, al final no fue implementada. Si movemos rápidamente el ratón de arriba a abajo en el menú del juego, el juego interpretará que se le añade un valor extra a la noche 7, dando lugar a la noche 8, la cual es una noche bugueada en la que no podrás mirar las cámaras